Tal y como estamos anunciando, el próximo 29 de agosto se cumple el 80 aniversario de la entrega del presidente Lluís Companys. La policía militar alemana y el agente Pedro Urraca lo dejaron a merced del franquismo en el puente Avenida de Irún. Gracias a Tony Strubel, en el vídeo anterior pudimos repasar la vida del presidente, pero hoy toca centrarse en los hechos del 29 de agosto de 1940 también el asesinato de Companys. Aún así, este repaso lo realizaremos desde un punto de vista distinto, exactamente desde la mirada de Pedro Urraca, que es el hombre que detuvo al presidente. Y para ello nos acompaña Gemma Aguilera, escritora del libro Agente 447, el hombre que detuvo a Lluís Companys, y periodista del diario digital El Món. Buenas, Gemma, gracias por participar. Hola, buenos días, gracias a vosotros. Bien, el libro, el Agente 447, el hombre que detuvo a Lluís Companys, se basa en los dietarios que escribió Pedro Urraca a lo largo de su vida. ¿Cómo conociste a Pedro Urraca y cómo llegaste a estos diarios? Pues la verdad es que fue una historia bastante curiosa porque todo surge un año que se acercaba el 15 de octubre y en la redacción nos planteábamos pues cómo íbamos a explicar esa efeméride para no repetirnos, ¿no? Entonces nos pusimos el foco en el policía que había detenido a Lluís Companys. Sabíamos que era Pedro Urraca porque algunos historiadores así lo habían explicado y se había publicado y demás, pero desconocíamos totalmente quién era ese personaje. Sabíamos su nombre y existía una pequeña foto de carnet que tampoco estábamos seguros que fuera él. Finalmente sí que lo era, ¿no? Y a partir de aquí, pues me planteo investigar sobre este personaje. No había absolutamente nada. Entonces, bueno, pues leyendo libros, buscando, vimos que su esposa se llamaba Elena Cornet y a partir de aquí, pues bueno, lo que a veces habíamos hecho algunos de jóvenes, buscar en la guía de teléfonos, ¿no? A ver si aparecía alguna combinación de los dos apellidos, Urraca, Cornet y demás, y llegamos a una persona que se llamaba Loreto Urraca. Entonces, esta persona resultó ser la nieta del policía, pero bueno, fue casualidad porque yo llamé a bastantes urracas. La verdad es que había centenares de urracas y conseguí contactar con ella. Evidentemente no quiso hablar conmigo al principio, fue súper reticente, pero a partir de aquí conseguí llegar a la que fue la figura clave, que fue su hijo, Juan Luis Urraca, que en estos momentos reside en España. Conseguí llegar a él, le llamé por teléfono muchísimas veces y después de pues como 3 meses de intentar acercarme a él, porque claro, estás llamando al hijo de una persona que en Cataluña bueno, y también en Euskal Herria y en muchos puntos pues se considera un criminal también, ¿no? Y fue la persona que entregó al presidente de la Generalitat que fue fusilado. Con lo cual, pues era un poco difícil llegar a él. Finalmente, él entendió que yo pues quería realizar una labor histórica y de memoria histórica y aceptó hablar conmigo, le fui a visitar al sur de España y a partir de aquí varias visitas conseguí entablar una relación con él. Él era absolutamente contrario a las ideas de su padre, hasta que un día me dice, mira, yo tengo en el garaje cosas de cuando mi padre murió, tengo varias cajas que si quieres podemos ir al garaje y si hay algo que te pueda interesar, pues lo coges, ¿no? Y él no había tocado nada, simplemente tenía ahí pues un montón de cajas de su padre. Y claro, cuando abro las cajas y veo unas libretas negras, eh, muchas libretas, digo, ostras, esto aquí efectivamente lo abrí, lo estuve mirando y eran sus dietarios. Y esa fue la clave para poder empezar a desgranar quién era ese personaje funesto para la historia de Cataluña, pero también de España. Bueno, y a partir de ahí, hablando con él, él pues aceptó contarme su vida, contarme lo que él recordaba de su infancia, y a partir de aquí empecé a poder tramar un retrato psicológico, personal y histórico de Pedro Urraca. Y así es. En el libro comenzamos a conocer a la gente Urraca desde muy pequeño, ya que no tuvo una infancia muy feliz, pero él decide romper con su vida y se alista en el Cuerpo de Infantería de Marina para realizar el servicio militar. ¿Cuál fue la motivación de esta decisión? Pues la verdad es que yo creo que conociendo, después de haber leído todos los dietarios de Pedro Urraca, que empiezan a partir de los 16 años aproximadamente, yo creo que él desde pequeño, por lo que él explica, su familia pues no le prestó el cariño que él esperaba
y él tenía una necesidad muy grande de destacar y de llegar a ser alguien. Y él pensó que esta era la vía, pues para de alguna manera tener poder, ¿no? Él aspiraba a ser alguien en la vida, a aportar algo, ¿no? Y bueno, empieza así hasta el punto que, bueno, termina trabajando de policía en tiempo de la República. Luego huye y termina trabajando para Franco, pero la verdad es que él, lo que queda un poco claro a lo largo de su vida es que la ideología para él no es lo más relevante en sus actuaciones, sino que le mueve más pues esta ansiedad de ser alguien, de ser respetable, y bueno, llega a hacer lo que llega a hacer y en sus dietarios se siente orgulloso de todo lo que hace por el reconocimiento que consigue, no por el hecho de hacerlo, ¿no? Sino que tiene esta necesidad supongo que de falta de estima cuando era pequeño, le lleva a que toda su vida se centre en querer ser alguien, ¿no? Y Ujú. realmente llega a ser alguien, efectivamente. Sí, y eso es, porque como bien has dicho, ya como policía se veía que Urraca era un personaje inusual. En 1931 escribe que tenía sangre republicana. Después, durante el golpe de Estado de 1936, tiene una posición de lo más discreta, acaba yendo desde de Madrid y en los dietarios escribe que la alegría llegará cuando Mola llegue. ¿Cómo era Pedro Urraca ideológicamente? Pues la verdad es que es difícil de definir. Yo creo que es una persona que no tenía claro, no tenía un perfil ideológico claro, sino que él lo va adaptando a las circunstancias, hasta el punto de que, bueno, él cuando el régimen de Franco es adepto al nazismo, él rápidamente adepto al nazismo. Cuando el régimen de Franco empieza a cambiar sus posiciones, él también las cambia. Y eso implica que sus aliados y las personas con las que él tenía contacto también las va cambiando. Yo creo que es prácticamente imposible saber qué pensaba realmente Pedro Urraca, si él realmente, bueno, claro, él su actividad se dedica a perseguir republicanos en el exilio, a extorsionar a judíos, y a cometer todo tipo de atrocidades en nombre del régimen y con el paraguas del régimen. Pero tampoco queda claro que él realmente esté totalmente de acuerdo con esas ideas. Y un punto muy importante que demuestra esta fragilidad ideológica y yo creo que también psicológica es justamente cuando la noche antes de ser entregado en la frontera de Irún, él acompaña a Lluís Companys desde la cárcel de la Santé hasta la frontera y luego os explicaré por qué cruza la frontera con él. Él escribe en su dietario una página muy impactante sobre Lluís Companys, que para mi entender demuestra que esta fragilidad, ¿no? Que no queda claro su perfil. Él escribe que se da cuenta que Lluís Companys es de admirar en el sentido de que está dispuesto a morir por defender unas ideas ideológicas. A él esto le choca mucho, ¿no? Él dice, esta persona está a punto de ser entregada, lo que le espera al otro lado de la frontera es la muerte, porque no va a haber compasión para él, dice, ¿no? Y él dice que admira la capacidad que tiene Companys de resistir y de decir, pues no, yo no voy a defender mis ideas hasta el último momento. A él eso le crea un impacto muy grande, hasta el punto de que cuando él vuelve a España, cuando ya se jubila en el año 82, él compra un libro en el Corte Inglés que su hijo conserva sin saberlo y que fue un regalo que me hizo. Es La trágica muerte de Companys, de Joan Llarch, de un historiador. Él ese libro lo compra y curiosamente utiliza como punto de libro la fotografía que todos tenemos en mente de Companys en la frontera de Endaya, que le permite fumar un cigarro sin las esposas. Ese es su punto de libro y tiene el libro subrayado, con lo cual le ha creado un impacto brutal la figura de Companys, que creo que le hace pues poner en cuestión todo lo que él hasta ese momento había hecho. Sí, que eso quiera decir que se arrepienta de haber entregado y detenido a Companys. Eso no lo podemos saber, ¿no? Pero que eso le ha removido, eso es seguro. Sí, para llegar a ese punto, poco a poco vamos a repasar la vida de Urraca, porque ya con el franquismo ya decidió volver a España, sigue siendo agente de la policía, pero consigue un cargo en el Comité de Moneda Extranjera. Esto va a ser lo que le cambie la vida y trabajará en Roma, París o incluso en Irún. Este cambio de trabajo, ¿cómo lo obtuvo y cuál era su función en él? Pues la verdad es que cómo lo obtuvo es difícil de saber porque hay una mansalva de documentos
tanto del Ministerio de Interior como de Exteriores, que de hecho todavía oficialmente no se puede acceder a esta documentación. No hay manera humana, aunque la ley permite acceder ya, porque 25 años después de su muerte se podría. Yo los documentos que he podido tener son gracias al permiso de su hijo, que me dejó acceder al expediente laboral, lo pidió él y pude ver todo su expediente laboral. Claro, el expediente laboral es la versión oficial. Y como versión oficial, Urraca era un policía de base, que simplemente pues iba desplazándose a trabajar en distintos sitios. No sabemos cuál era su función real, pero por los documentos y por las balizas que él iba enviando cuando estaba en todos estos territorios, queda claro que su función era de control político y de persecución ideológica. En ningún caso consta una documentación que pueda acreditar que realmente esta persona realizaba funciones pues, de funcionario o administrativas. De hecho, cuando él es condenado a muerte en Francia, él huye y consigue que el régimen le envíe posteriormente a Bruselas, a trabajar a Bruselas y a diversos puntos de Bélgica, y su función allí es efectivamente la de perseguir exiliados republicanos y también activistas vascos, y así lo demuestra pues toda la documentación que él va enviando a España, de todas las detenciones, de las investigaciones que hace. No consta documentación de otro tipo de trabajo que se pueda considerar pues ordinario, ¿no? Y más tarde, pues en ese trabajo mejor, ya como policía agregado en la Embajada de París, pues para conseguir este puesto, él escribe una carta de motivación, pero en el libro pones que su hijo Juan Luis dice que obtuvo la ayuda de Serrano Suñer. Me gustaría saber un poco más de esto, ya que se conocían o tenían alguna relación de amistad, digamos. La verdad es que no, o sea, por lo que consta en los dietarios y en la documentación que de hecho está en archivo vasco, que se pudo recuperar después de la liberación de Francia, lo que consta es que Urraca simplemente se ofrecía para hacer los trabajos, se presentaba ante estas autoridades y consiguió entablar una relación a través de Lequerica, que hizo como de intermediario, le hizo un poco pues de padre, de alguna manera, ¿no? Los puso en contacto y a partir de ahí Urraca se ofrece para realizar estas funciones en París y está allí, bueno, haciendo funciones que realmente podrían ser las de embajador, aunque no lo era un simple policía de la embajada en París, pero él ya empieza a realizar funciones pues, de más alto calado político y cuenta pues, con el apoyo de las máximas autoridades franquistas, hasta el punto que él, pues pasado un año, ya consigue tener una residencia en París y hace fiestas con su esposa y ya vienen estas autoridades. Hay fotografías y hay documentación de que él ya se relaciona con estas élites del franquismo. Pero realmente Urraca no es nadie a la práctica. Uh-huh. No es nadie, pero consigue llegar consigue tocar las fichas que corresponden en cada momento. Y lo que comentábamos antes, cuando Serrano Suñer ya no es bien considerado por el régimen, él automáticamente desaparece de su vida y cambia de aliados, porque en ese momento ya no le interesa tener esos contactos. Uh-huh. Y también, pues en ese tocar de fichas que has dicho, pues se hizo hombre fuerte en la Embajada de París, localizó la sede del SERE, la sede de la Generalitat o incluso la sede del gobierno vasco y ahí obtuvo la documentación, pero para todo esto fue clave también la ocupación de París por parte de los nazis. Cómo se fraguó esa relación, incluso cómo llegó a ser el agente Unamuno. Bueno, yo creo que esa es la clave de todo, porque Urraca consigue convertirse de alguna manera en la pieza que une la represión nazi, la represión del régimen de Vichy y la represión del franquismo en Francia y posteriormente en Bélgica. De alguna manera se convierte pues, en esa baula que une estas tres represiones hasta el punto de que cuando se produce la detención de Lluís Companys, él es quien dirige la detención, pero se presenta en el domicilio de verano acompañado de agentes de la Gestapo. Es bastante impactante cómo se crea esa red de contactos y cómo Urraca consigue el apoyo y los permisos necesarios pues, para entrar en domicilios, para investigar. De estas dos policías consigue rápidamente tener
permisos y contactos para él, pues a su libre albedrío, circular por Francia y hacer pues los actos que él consideraba que, bueno, que le llevarían. De hecho, hizo muchos informes sobre represión a republicanos catalanes, hizo muchas extorsiones a judíos y elaboraba informes y él mismo explicaba que tenía el apoyo de Vichy y de los nazis para llevar a cabo todo esto. Realmente es una historia bueno, alucinante, ¿no? De ver cómo una persona que no era nadie y que había salido de la nada llega a convertirse en una pieza esencial del régimen en el exterior. O sea, realmente Urraca controla la represión en el exterior. Y tiene incluso más poder que algunos agentes nazis, porque él dirige la investigación, dirige luego el interrogatorio cuando se produce en la prisión de Santé, el interrogatorio lo dirige él, aunque él no tiene ninguna formación especial para esto. O sea, él era un policía raso, recordémoslo, ¿no? Que ha ido escalando por otros medios, ¿no? Ujú, eso es. Con ello queríamos seguir, que al final, gracias a esa documentación, pues la labor de Urraca fue persecutor de Julián Zugasagoitia, Manuel Azaña, Red Álava, Lehendakari Aguirre, pero hoy queremos poner el foco en Lluís Companys. ¿Cómo pudo localizar al presidente? Pues yo creo que es esta justamente la clave. Él tenía información de ambas policías y consigue localizar la residencia de verano. También aquí hay una cuestión. Lluís Companys no se podía esconder mucho porque tenía un hijo enfermo que estaba en un centro de curación y por tanto él no podía huir. Él podía haber huido bueno, podía haber huido seguramente pues a México. No lo hizo por su hijo, por no dejar solo a su hijo allí, no se lo podía llevar y él decidió quedarse y correr el riesgo. Evidentemente, pues con 3 policías a tu servicio, 3 cuerpos de policías, finalmente pues es localizado y es detenido y a partir de ahí pues la historia que conocemos, ¿no? Empieza la detención, un interrogatorio sin garantías y acaba siendo entregado a la policía franquista. Urraca tuvo realmente mucha colaboración para llevar a cabo sus investigaciones. Evidentemente, las pocas leyes que pudieran amparar a los republicanos no se respetaron, se vulneraron todo tipo de derechos y así se produjo la detención y extorsión y persecución, no solo de Companys, sino también de muchísimos otros republicanos, catalanes, vascos, bueno, activistas de todo tipo. Fue realmente una red muy organizada, aunque luego vemos que no, esa organización no era tal en realidad, ¿no? Ujú. Y así es, tras detenerlo e interrogar a Companys, Urraca recibe la orden de deportar al presidente y con ello realiza la entrega el 29 de agosto. Pero en este hecho llama la atención que a posteriori Serrano Suñer, en el semanario El Temps, dice que fue el embajador Lequerica que fue un cobarde por enviar a Companys a Madrid. Y me gustaría saber qué hay de cierto en esto, porque no se supone que la orden de entrega la había escrito el mismo Serrano Suñer. Yo creo que Serrano Suñer, que por cierto es un personaje que murió en democracia y con todos sus privilegios conservados y sin que nadie le pidiera explicaciones jamás de todo lo que hizo, creo que claramente mentía, este personaje mentía, aunque si no hubiera mentido yo creo que en España no hubiera pasado nada, porque tampoco nadie ha pagado por los crímenes del franquismo. Este personaje claramente mentía porque la documentación que conservaba Urraca demuestra que Urraca cruzó la frontera, Urraca estuvo en Madrid y 2 días después de entregar a Companys se reunió con Serrano Suñer, con lo cual evidentemente y además Urraca no tenía la capacidad ni logística ni de ningún tipo como para realizar él la entrega. Es evidente que había órdenes y así las documentaciones que Urraca conservaba, porque no solo conservaba los dietarios, conservaba cajas y cajas de documentación, de copias de balizas que él enviaba, todo lo que enviaba a Madrid, él conservaba una copia y la tenía guardada. Aunque hizo muchos cambios de domicilio, conservó una gran cantidad de documentos, que eso también es destacable, así como los dietarios, ¿no? Pero bueno, el caso es que Urraca entrega a Companys y se desplaza a Madrid y 2 días después tiene una reunión con Serrano Suñer y por los permisos de entrada y salida de la frontera que también conservaba Urraca, queda evidente que él ha estado en Madrid unos días y ha vuelto a salir de la frontera, con lo cual evidentemente Serrano Suñer tenía que estar al caso y tenía que estar al mando seguramente de toda esta operación.
Ujú. Y sobre esos permisos de entrada, llama la atención que en el pasaporte de Elena Cornet, la esposa de Pedro Urraca, están marcadas las mismas fechas de entrada y salida justo cuando se realizó la entrega de Companys. Con esto, digamos que podemos decir que Cornet también estuvo en la entrega del presidente. ¿Cuál era el rol de esta mujer? Sí, curiosamente por la época el rol de la mujer no era el que correspondería socialmente pues en época de franquismo, no era una mujer florero, para que nos entendamos. Era una mujer que yo me atrevería a decir que era incluso más cínica y más perversa que Urraca. Urraca tenía claro que quería pues llegar a ser alguien. Cornet participa en las extorsiones a judíos y a republicanos, participa activamente en las fiestas que da Urraca para conseguir contactos con la Gestapo y con otros personajes influyentes del momento. Y ella participa también, efectivamente le acompaña en el viaje y está presente en muchas de las acciones. E incluso después, cuando ya Urraca está jubilado, está enfermo en casa, Elena sigue, pues bueno, queriendo llevar este nivel de vida que llevaban antes, manteniendo esos contactos hasta que llegan al punto de arruinarse completamente, porque si bien Urraca recibía una pensión, tenían muchas deudas. Además, Urraca había literalmente robado dinero de la embajada de Bruselas y estaba descontándole de su pensión pues todo lo que había robado, ¿no? Pero aún así, ella es un perfil de una mujer dominante, no es la mujer que podíamos esperar de la época, sino que es dominante, participa activamente y además, por lo que explica tanto Urraca en el dietario como lo que explica su hijo, Juan Luis, que recuerda de su madre pues era, pues tenía una mente un poco más perversa, ¿no? Y Juan Luis, su hijo, recuerda que su madre pues de alguna manera era cómplice absolutamente de todo lo que hacía su marido. Antes me has comentado que la detención de Companys marcó a Urraca, es el libro del Corte Inglés, también la foto donde se le ve fumando en Hendaya. Y nos has comentado que tuvo peso en Urraca, pero ¿alguna vez se lo contó a alguien o fue un secreto, digamos, del matrimonio? Por lo que consta, solamente en sus dietarios lo explica. Lo que pasa que a mí me sorprende que una persona que no quiere explicar que ha sido la persona pues, que ha marcado la historia de un país, porque ha marcado la historia de Cataluña, tanto por si se sentía orgulloso como por si no se sentía orgulloso, me resulta extraño que escriba en los dietarios y que esos dietarios los vaya conservando sabiendo bueno, que en algún momento se pueden perder o que alguien los podría ver, ¿no? Por tanto, yo pienso que sí que, porque el hijo no tenía constancia, porque la madre se lo había escondido desde que Urraca murió, la madre, o sea, Elena Cornet, no le dejaba a su hijo tocar determinadas cosas. De hecho, este libro, Juan Luis Urraca lo encuentra por casualidad una vez ya está muerto su padre y él ya es una persona adulta, ¿no? Y él pregunta a su madre por esto y su madre se niega a explicarle nada. Entonces él, por su cuenta, empieza a investigar qué es lo que hizo su padre. Y de hecho descubre qué es lo que ha hecho su padre pues a la edad de 40 y pico años leyendo un libro, ¿no? Para él realmente eso fue un trauma importante, conocer lo que había hecho, ¿no? Pero yo creo que él, pues, no lo explicó, pero tampoco parecía tomar, en el momento en que conservas toda esa documentación, me cuesta creer que no quieras que nadie sepa cuál ha sido tu misión, ¿no? Pero realmente, ya te digo, cuando empezamos la investigación, solamente consta que esa persona detuvo a Companys, no consta nada más, ¿no? Entonces, también es extraño que durante tantas décadas se haya podido conservar ese secreto. También es verdad que la legislación española pone muy difícil a los historiadores la investigación. Los archivos están, y sobre todo en estos temas, están absolutamente blindados. Acceder a información es muy difícil, las trabas administrativas son enormes Ujú. y de alguna manera pues se protege también toda esta amalgama de la dictadura, está protegida también por la ley española y también pone en dificultades pues el trabajo del investigador, ¿no? Otra de las actividades paralelas de Urraca era la extorsión y robo a los judíos, que estos que querían ir a España. ¿Cuál era el modus operandi de la gente? Pues mira, él, como te decía, utilizaba unas competencias que no eran las suyas, como pues, por ejemplo, expedir pasaportes, expedir balizas, permisos, evidentemente a veces falsos, ¿no? Y él
conseguía pues sonsacar a todas las personas que querían moverse, pues terminaba robándoles todas sus joyas, todas sus propiedades. También lo hacía con republicanos catalanes que estaban en el exilio ya, les robaba directamente todas sus pertenencias. Y el modus operandi era que él se presentaba realmente como una autoridad muy importante del régimen, con la cual tú pues, podías negociar un permiso, una balisa de entrada, de salida. Se dedicaba pues, a negociar expediendo documentación falsa y probablemente no sé si contaba con el permiso oficial o no. Tengo la sensación que no, porque toda esta documentación él de alguna manera lo explica en sus dietarios, pero no hay documentación oficial suficiente como para decir que él tenía el permiso oficial para hacer eso. Yo tengo la sensación que él y su mujer tenían un negocio paralelo al, a sus funciones en la embajada, había como un negocio familiar paralelo en la que la mujer sí que participaba activamente y sí que consta en algún informe pues todos los bienes incautados a republicanos catalanes, pero lo enmarca dentro de una investigación que él le piden que averigüe cuáles son los políticos que están en el exilio y lo enmarca de alguna manera, lo enmascara en esta operación. Dice que se han encontrado en su domicilio estos bienes, pero la realidad es que después sabemos por parte de los afectados que fue una extorsión en toda regla, ¿no? Ujú. Y al final, consecuencia de ello fue, pues, por ejemplo, la expulsión del Estado francés, la condena de muerte que recibió en rebeldía por el hecho de que lo expulsaron. También su suegra y su mujer también fueron penadas, pero ahí llama un poco la atención el procedimiento que se llevó a cabo, ya que antes de recibir esa orden de muerte, fue expulsado. ¿Cómo se hizo todo ello? O digamos, ¿fue una maniobra para que no hubiera ningún problema diplomático? Yo tengo esa sensación, no lo he podido contrastar con documentos, pero tengo la sensación que, bueno, que estaba todo apalabrado, porque la realidad es que después él llega a España y enseguida tiene salida hacia Bélgica. Entonces yo tengo la sensación que aquí pues así que había algún tipo de acuerdo para que no se produjera un conflicto diplomático. Aunque, insisto, Urraca no era nadie, era oficialmente un simple funcionario del régimen, ¿no? Pero el caso es que efectivamente es condenado a muerte en rebeldía, y la mujer y la suegra tienen sus condenas también, pero a partir de aquí jamás pasa nada. Él vuelve y enseguida, porque además esto lo recuerda a su hijo perfectamente, porque su hijo, bueno, ya tenía edad como para unos 10 o 12 años, recuerda perfectamente el viaje de vuelta a casa en coche rápido, es decir, una salida rápida de Francia, precipitada, y recuerda perfectamente que enseguida se instalan ya a vivir en Bélgica, ¿no? Entonces, yo sí que tengo esta sensación, que, que había un acuerdo para no crear un conflicto. Ujú. Y en ese segundo capítulo de Urraca, digamos, que se dedica al espionaje de comunistas o la persecución de supuestos miembros de ETA, ya en Bélgica, incluso también en Amberes, como cónsul por el cargo de canciller. Al final es un poco lo que decías, era un agente simple, pero conseguía llegar a Sí. altos cargos. Ahí seguía investigando tal cual, a pie de calle, o ya era un agente más como un comisario que realizaba la labor de despacho. Oficialmente, su función oficial, lo que consta en sus nóminas, porque el expediente laboral pues aparece como agente de policía, pero de despacho. Entonces, por lo que consta oficialmente, él realizaba funciones, pues básicamente de comisaría de policía, ¿no? No de investigación. A la práctica, por lo que vemos en las balizas que envía constantemente y los informes que él envía tanto a interior como a exteriores, su función es persecutoria. En ningún caso realiza funciones que no sean estas, ¿no? Y además, yo creo que es remarcable que este trabajo lo sigue haciendo en democracia. Es decir, él hasta el año 82 constan nóminas suyas del Departamento del Ministerio de Exteriores, lo cual quiere decir que esta persona en democracia continúa realizando estas funciones persecutorias en Bélgica. Y así lo demuestran pues, los documentos que él mismo conservaba y que enviaba informes a Madrid. Y
constan esos informes y estamos hablando del año 82. Esta persona estaba a sueldo de la democracia persiguiendo pues a disidentes políticos, ¿no? Y disidentes políticos o ya en democracia, después de años ya de democracia, con 4 años de constitución española, esta persona estaba cobrando un dinero público para perseguir a gente en el exterior. Ujú. Y con eso mismo quería acabar, que al final siguió trabajando en la democracia. No hubo, por ejemplo, una llamada de atención porque sabían quién era Urraca o, por ejemplo, Eh, una nota de este señor ha realizado estas acciones y sigue trabajando aquí. ¿No hubo nada o...? como mínimo, oficialmente no consta. Es decir, lo único que consta de Urraca oficial son sus nóminas hasta el año 82, con, bueno, y todo el control que llevaban pues, del sueldo mensual y de sus funciones. No consta en ningún caso ningún expediente sancionador, por lo menos en los archivos laborales, que debería estar, porque es donde consta toda la documentación, no consta. Al contrario, Urraca murió con una abanico de condecoraciones enorme. Igual que Serrano Suñer murió paseando tranquilamente por el Parque del Retiro y leyendo su prensa cada mañana sin que nadie le molestara, este señor pues murió de la misma manera, cobrando un sueldo de la democracia con todas sus medallas, eso sí, enfermo y arruinado, pero por su culpa, no por culpa de, no porque el Estado le dejara en la estacada, ¿no? Y como él, Urraca, pues muchos otros personajes que yo creo que solo han sido posibles en el Estado español. Estos personajes no hubieran existido ni hubieran acabado el final de sus días con todo tipo de privilegios, pues en cualquier otro país que hizo una ruptura entre una dictadura y una democracia y no un tránsito, pues poniéndolo todo debajo de las alfombras, ¿no? Yo creo que este personaje tiene que hacer reflexionar a la democracia española, porque si este personaje existió y transitó libremente a la democracia, realmente no se hicieron las cosas bien. Ujú. Y los que habrá como este señor, al final. Exacto. Pues sí. Sí, sí. Sí, pues bien, perfecto, Gemma. Hemos hablado largo y tendido sobre Pedro Urraca, el agente 447, que al final fue el número de honor, ¿no?, que recibió. Sí, Eso es. sí, Y sí. recomendamos a los espectadores que lean tu libro, El agente 447, el hombre que detuvo a Companys. Es de lo más interesante. Muchas gracias por tu tiempo y a vosotros también. Gracias por estar tras la pantalla del ordenador o tras la pantalla del móvil y recordar que estas entrevistas las estamos realizando para recordar el 80 aniversario de la entrega del presidente Lluís Companys. La asociación Kepa Ordoki Memoria Histórico a Bidasoa os invita a visitar el puente Avenida el próximo sábado y participar en la entrega de flores que se realizará a lo largo de la mañana. Ondo a seguir.